Hace algunos años vivíamos en una casa, tenía la vía no pavimentada, entonces había piedras. Mi hija menor estaba más pequeña, yo acostumbraba a llevarla en la bicicleta, ella se sentaba allí adelante y un día íbamos en ese camino que era como pedregoso y nos caímos. Claro, nos golpeamos, pero no fue nada delicado, realmente fue como el susto. Lo interesante fue que cuando nos estábamos levantando del piso, apareció una señora con un vaso con agua a decirnos que tranquilos, que por favor, que qué nos había pasado. Entonces, lo asombroso fue que ella pareciera que nos estuviera esperando. No sé, apareció, no pasaron 3 minutos y ella ya estaba con un vaso con agua, dándonos alivio. Es posible que para algunos un vaso con agua en la calle sea insignificante, pero para nosotros es inolvidable. Porque cuando tropezamos, vimos su ayuda inmediata. Nos estaba esperando y precisamente es lo que el autor de Hebreos quiere ayudarnos a entender. Cómo es que el acto mismo hace valorar las circunstancias en las cuales recibimos la ayuda de Dios. Al meditar cómo fue la salvación, o sea, el alcance de lo que hizo el Salvador, nos va a ayudar a nunca olvidar su obra en favor nuestro. Por eso es un supremo Salvador. Porque su obra en favor nuestro fue tan oportuna, tan grande y tan gloriosa cuando más lo necesitábamos, que podemos adorarlo para siempre. Y ese es el mensaje, el argumento que quiero presentarles en esta mañana a partir del texto de la palabra de Dios. Y es que Jesús es el Salvador más grande porque tomó nuestro lugar para restaurarnos a su gloria. Jesús es el Salvador más grande porque tomó nuestro lugar para restaurarnos a su gloria. Y he dividido este texto, los versículos 5 al 18, allí en el capítulo 2 de Hebreos, en 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar de su humillación, la humillación de nuestro Señor Jesucristo, versículos 5 al 9. Luego hablaremos los versículos 10 al 13 de su aflicción. Y finalmente, los versículos 14 al 18, hablaremos de su muerte. Entonces, en primer lugar, su humillación, la humillación de nuestro Señor Jesucristo, restaura nuestro propósito para el cual fuimos creados. La humillación de Jesucristo restaura lo que perdimos más bien por el pecado, para que recobremos lo que Adán perdió por el pecado. Vemos cómo el autor de Hebreos está hablándonos acerca de la superioridad del Hijo sobre los ángeles, veíamos la semana anterior, pero esta vez él habla de una inferioridad transitoria del Hijo, pero no porque haya perdido su supremacía, sino que Él se hizo inferior, se humilló, haciéndose hombre como nosotros, por amor a nosotros. Él se humilló para recobrar lo que Adán perdió por el pecado. Entonces, veíamos en el Salmo 8 cómo es que precisamente el autor de Hebreos está citando el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Por lo tanto, el autor de ese salmo está hablando, y dicen los estudiosos que está hablando de toda la humanidad representada en Adán. El ser humano es inferior a los ángeles, sin embargo,
Jesús el Hijo se hizo inferior a los ángeles, como uno de nosotros. ¿Para qué? Para restaurar el gobierno que nos fue quitado total sobre la tierra. Y por eso es que el autor dice en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El autor de Hebreos presenta su argumento indicando que de lo que él va a hablar va a ser un gobierno futuro. O sea, el Hijo se humilló, pero para darnos una gloria futura. El mundo venidero. Todo ha sido entregado al Hijo de Dios. Pero todo ha sido puesto bajo sus pies, sin embargo todavía no lo vemos. Todavía vemos que el pecado reina. Todavía vemos gobernantes que están sobre el mundo. Todavía somos débiles nosotros. Y por eso el autor está hablando de ese mundo venidero, cuando todo estará sujeto al Hijo, no a los ángeles. Y por eso la humillación de nuestro Señor tiene que ver con su humanidad. Él es Dios, pero se hizo un ser humano, se hizo un bebé en el pesebre, débil, necesitaba cuidados. Por eso, Filipenses vemos que no contento con eso, el Hijo se humilló, pero no le bastó ser un hombre menor, inferior a los ángeles, sino que se humilló al punto de servirnos a nosotros. Tomó forma de siervo, dice Filipenses capítulo 2. Pero no contento con eso, fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso, aunque el destino del hombre es gobernar sobre la tierra, que los animales le obedezcan, que la misma tierra se estremezca por el gobierno humano, lo perdimos en Edén por el pecado. Pero aún no se ha manifestado de manera visible esa gloria que el Hijo nos dará a nosotros, porque estamos a la espera de esa revelación gloriosa. El autor de Hebreos no está hablando de nuestro presente, del presente de la audiencia, sino de las cosas del mundo venidero. Y por eso es que más adelante él va a decir, necesitamos fe. ¿Por qué? Porque la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que más adelante dice que aunque murieron los héroes de la fe, murieron mirando la esperanza futura, que es la que nosotros necesitamos ver y confiar en Cristo. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Hijo se humilló voluntariamente, dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El Hijo se humilló, haciéndose un hombre, y al hacerse hombre, ¿qué pasó con él? Tenía que sufrir las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, Pilato creyó que él tenía el control de la vida de Jesús. Pero el Señor le aclara que la autoridad viene del Padre, que Él está entregando su vida voluntariamente y que Pilato es solo un instrumento para darle muerte a Él. Porque
voluntariamente asumió la muerte. Él podría llamar a legiones de ángeles. Solo 2 ángeles fueron suficientes para destruir a Sodoma y Gomorra. Pero si él llamara a todos los siervos del cielo, hubieran destruido el imperio romano en cuestión de minutos. Pero el Hijo se humilló para que nosotros pudiéramos ser restaurados en ese gobierno eterno, en esa gloria que perdió Adán de gobernar la tierra. Por eso dice el versículo 8, citando al salmo que leíamos hace un momento, todo lo ha sujetado bajo sus pies. Esto sucederá en el futuro. Jesucristo ha recibido la gloria, el honor. Recordemos Mateo 28, Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero todavía no la vemos completamente. Pero será revelada, será realmente establecida ampliamente cuando Él regrese, retomará el control de la tierra. Sus enemigos serán derrotados, eso nos lo dice Apocalipsis, y Él será levantado en majestad, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, y nosotros participaremos de ello. Entonces, quiero preguntarte en esta mañana, ¿realmente tu vida en esta tierra es una preparación para disfrutar el mundo venidero? ¿O piensas que este es tu hogar para siempre? O sea, ¿tu vida es una preparación para ver a Cristo? ¿O tu vida es una preparación para quedarte aquí? Y Jesucristo es como quizás algo suplementario. Los vuelos de las aerolíneas comerciales tienen varias categorías. La categoría más baja solo te permite llevar un morral. Si quieres llevar otra maleta, debes pagar por eso. Pero generalmente quienes van y se regresan el mismo día aprovechan esos vuelos porque no necesitan maleta, solo necesitan su computador, su portátil o su ropa de cambio y ya. Entonces, de la misma manera, quiero preguntarte, ¿tu vida es como si llevaras un morral o como si llevaras una maleta para quedarte en esta tierra? ¿Cómo es? Porque Dios nos ha dado el boleto para estar con Él. Pero quizás nuestras distracciones agrandan nuestra maleta para quedarnos aquí. ¿De qué tamaño es tu equipaje para vivir en este mundo? Ahora, una pregunta para los padres. ¿Cómo estás enseñando a tus hijos a vivir? ¿Para quedarse para siempre aquí? ¿O para prepararse para su encuentro con Cristo? ¿Estás enseñando a tus hijos de que esto es transitorio y de que mi gloria está más allá? A través de tus decisiones, a través de la vida que vives como padre, ¿cómo estás enseñando a tus hijos? ¿Que este es el tesoro? ¿Esta tierra es nuestro tesoro? ¿O que hay un tesoro en los cielos? ¿Cómo queremos ver nuestra iglesia? Miembros y los que también se van a añadir en el futuro. ¿Cómo queremos ver la iglesia? ¿Como quizás un campamento que vamos hacia el trono de Dios, como sucedía con el pueblo de Dios en el desierto, un campamento? ¿O quizás queremos quedarnos aquí, adornar la iglesia de tal manera que creemos que esto es el cielo? Muchas personas nos visitan y tienen expectativas altas de las instalaciones. ¿Dónde van a
a escuchar la palabra de Dios. Yo les envío la dirección, les envío un folleto y no les hago falsas expectativas. Les muestro la foto donde estamos, en el boletín que les envío el horario. Algunos me han llamado y me han dicho, ¿dónde queda la iglesia? No me atrevo a decir que se han desentusiasmado porque ven o pocas sillas o ven quizás que no es un auditorio, no tiene aire acondicionado, no tiene programas, no tenemos un espectáculo, no tenemos nada que ofrecerles. Café, rico café. Pero ¿qué les ofrecemos? La palabra de Dios, la gloria de Cristo. Pero para muchos no es suficiente. Y pasan transitoriamente por este lugar. Si todos los que se han ido de esta iglesia se hubieran quedado, no cabríamos aquí. Gracias por perseverar. Por eso como iglesia necesitamos mirar a la gloria de Dios, porque no es un fracaso que hayan pasado por aquí si se han llevado el evangelio en sus corazones. Si han escuchado de la gloria de Cristo transitoriamente y en sus corazones palpita el deseo de adorar a Cristo, hemos hecho un buen trabajo. Por eso como iglesia necesitamos mirar al horizonte, porque un día Jesucristo, nuestra gloria, no nos preguntará cuántas personas lograste reunir o logramos reunir en este lugar, sino si fuiste fiel al predicarles el evangelio. Porque nuestras coronas están en los cielos. Pero también, no solamente Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él a través de su vida y también sus padecimientos, a través de su perfección y su humillación, nos ha restaurado ese gobierno que será futuro, sino que también sus aflicciones restauran nuestra confianza en Él. Jesús fue perfeccionado mediante la aflicción para que nosotros pudiéramos confiar en Él. Perdón, el versículo 10 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué qué tiene que ver esa perfección si Cristo es perfecto? Imaginen que hay una joya que tiene mucho valor, pero cuando es pulida, ¿qué pasa? El brillo es mayor. Entonces, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Cristo padeció, fue afligido, pero completó esa gloria que el Padre lo había destinado por nosotros. No que Él tuviera ningún pecado, porque nadie podía acusarlo a Él de pecado. Le hicieron 3 juicios al Señor Jesucristo ante el Sanedrín y nadie encontró pecado en Él. Le hicieron un juicio ante Herodes, no encontraron pecado alguno. Y el mismo Pilato se lavó las manos porque dijo, no halló ninguna falta en este hombre. Por lo tanto, Jesucristo, sus aflicciones nos dirigen. Es como si, así como Moisés dirigió al pueblo a través del desierto,
Jesucristo nos dirige a nosotros con sus aflicciones para llevarnos a su gloria. O sea, el Hijo va delante de nosotros, abriendo el camino para nosotros, a través de sus aflicciones, para que nosotros podamos confiar en Él, para que nuestra fe aumente en Él. Y por eso nos llama hermanos, dice el versículo 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo morí por ellos, yo fui afligido por ellos, yo voy a dirigirlos a ellos y yo soy responsable de que crean en mí. Y por eso cita a Isaías en el versículo 13. Dice, yo en él confiaré y otra vez aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Esa es una cita de Isaías capítulo 8, versículos 17 al 18. Ahora, el autor de Hebreos conoce muy bien el Antiguo Testamento y está interpretando esta palabra dirigiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque Isaías predicó al pueblo de Dios en Jerusalén. Le predicó a varios reyes que se arrepintieran. Los reyes, algunos eran más piadosos que otros, pero ¿qué anunciaba Isaías? El exilio. Isaías les habla en su libro acerca del exilio que vendrá, pero también el rescate que vendrá. O sea, Isaías, la profecía de Isaías no es una profecía fatalista, sino esperanzadora. Porque él sabe que van a ser esclavos, pero les habla de la esperanza futura. ¿Y qué dice él? Como ellos no creen, yo voy a creer por ellos. Es lo que dice. Yo en él confiaré, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. O sea, Isaías se presenta ante Dios porque su pueblo es incrédulo. Pero él dice, yo confiaré. Y ellos regresarán del exilio y confiarán en ti. Pero ahora esto lo aplicamos a Cristo. Sus aflicciones se presenta al Padre por nosotros, porque Él sabe que nosotros vamos a creer por Él. El Hijo cree, el Hijo tiene fe. Él confía que su muerte no va a ser en vano, que Él llevaría a sus hijos a la gloria, a nosotros, los hijos que Dios me ha dado. Ahora somos hijos de Dios. Y por medio de Jesucristo, entonces sus aflicciones restauran nuestra confianza en Él. Confiar en Jesús es dejarnos guiar por Él. Confiar en Jesús es soportar las aflicciones transitorias de este mundo. Es abstenernos a los deseos carnales. Por eso, para vivir en santidad se requiere vivir por fe. El autor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Para ser santos necesitamos fe. Confiar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitamos fe para negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es el pecado? Satisfacer nuestros deseos. Por lo tanto, la confianza en Jesús se hace más evidente cuando no tenemos un plan B. Se acaban los planes. Ya no hay más
sino mirarlo a Él para siempre. Esa es la fe. Como alguien lo dijo, no es una frase propia. Necesitamos creer para ver y no ver para creer. Jesús es el Salvador Supremo porque tomó nuestro lugar para llevarnos a su gloria. Jesucristo es nuestra tierra prometida, no este mundo. Jesucristo es el gozo de la salvación. No hay más añadiduras. Sus aflicciones nos dan la confianza para entender que eso es verdad. Finalmente, la muerte de nuestro Señor, su muerte, restaura nuestra libertad. Jesús murió para identificarse con la necesidad que tenemos de ser liberados de las consecuencias del pecado. Él tomó, dice el versículo 14, carne y sangre, se hizo carne y sangre, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no comenzó su existencia en Belén, no. Él es preexistente, se encarnó tomando debilidad inferior a los ángeles por nosotros. No tenía que hacerlo. Él no tenía que ser afligido, no tenía que ser humillado. No tenía que morir, pero lo hizo por nosotros. Porque Satanás, que es el acusador, ¿cierto? Dice el versículo 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Más adelante dice, o mejor el versículo 14, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. La muerte de Jesús nos libera del temor a la muerte. ¿Le temes a la muerte? A veces decimos, bueno, no le temo tanto a la muerte, sino cómo voy a morir. ¿Sí? Pero ¿por qué Satanás, por qué el diablo tiene el imperio de la muerte? Porque nos controla acusándonos. La palabra allí, el diablo es acusador. Entonces es como si él tuviera el sartén por el mango antes de Cristo. Tenía razones para acusarnos. Para que nuestro veredicto, es más, nuestro veredicto era muerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Murió como sustituto nuestro, murió nuestra muerte para que Satanás no nos pueda acusar porque Él fue resucitado de entre los muertos. Y los que creemos en Él, quizás vamos a morir, pero no para siempre. Seremos levantados en victoria, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, sórbida es la muerte, porque Cristo venció la muerte por nosotros. Pero no contento con eso, nuestro supremo Salvador no solamente nos libera de la muerte, nos restaura la vida para que no temamos a la muerte, no temamos un castigo eterno, sino que en esta vida podamos soportar la tentación. Él es el sumo sacerdote en los cielos, dice el versículo 17, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El término allí, expiación,
también tiene que ver con la propiciación, es un término teológico. Básicamente lo que está diciendo el autor es que Cristo apaciguó la ira de Dios que iba en contra de nosotros. Ya no tenemos orden de captura en la Interpol celestial, porque Cristo pagó por nosotros. Él propició la ira de Dios en la cruz. Pero fue resucitado y no acabó su obra, la terminó en favor nuestro, la expiación, la propiciación, porque toda la ira cayó sobre él. Pero además de eso, se ha sentado como sacerdote para que tú y yo podamos encontrar perdón siempre y libertad de la culpa. Para que ya no nos acuse Satanás todo el tiempo, recordándonos los pecados de nuestra juventud, porque Cristo pagó. Cada vez que recuerdas que y dices para ti mismo, yo no merezco esto, no merezco cantar, no merezco ser un buen esposo, no merezco ser un buen hijo, no merezco nada. Mires al sumo sacerdote en los cielos que te justifica, te sientas como Él, digno, no por nosotros, sino por su sacerdocio celestial. Un sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. Él también nos ayuda en la tentación para que encontremos una salida cuando somos tentados a pecar. Él nos socorre en la tentación, dice el versículo 18. ¿Cómo te sientes cuando otros no reconocen tu trabajo? ¿Cómo te sientes cuando haces todo bien hecho, trabajo bien hecho, y ni siquiera te dan las gracias? ¿Cómo te sientes cuando no reconocen tu categoría? Te confunden con, no sé, otra persona de menor categoría y te tratan así. A veces queremos utilizar la frase muy popular, usted no sabe quién soy yo. Pero Jesús soportó la humillación voluntariamente para compartir su exaltación con nosotros. Ahora no seremos exaltados, lo exaltamos a Él, pero Él nos recogerá en su gloria, nos abrazará y nos dirá, ven buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo te sientes cuando obedeces y te sientes afligido porque no estás de acuerdo con este mundo, los estándares de este mundo pecaminoso? ¿Cómo te sientes cuando te resistes a cumplir las órdenes de esta cultura y por eso sufres? Como madre, como esposa, como esposos, como trabajadores, como vecinos, la gente ya no te quiere, la gente no te quiere, no te reconoce y sufres. Porque a veces decir la verdad produce sufrimiento. Con gracia, Jesús sufrió y venció
para que sigamos sus pasos. Nos espera gloria eterna. Él comenzó el camino en aflicción. Y nosotros vamos detrás de Él, tomando nuestra cruz, pero porque Él nos espera en la gloria eterna, no en este mundo. Jesús es un supremo Salvador, el más grande, porque tomó nuestro lugar para restaurarnos a su gloria.